Bienvenidos a un episodio más de Por Santander, el podcast de Vanguardia y Pro Santander, donde nos unimos para hablar de los temas que están marcando el desarrollo regional. Hoy nos unimos para hablar de un tema súper importante y es la Petad del Río de Oro, una pendiente histórica que teníamos en Santander, y estamos hoy con César Camilo Hernández, gerente del EMPAS, para hablar de este tema. Bienvenido, César Camilo. Melissa, muy buenos días para ti. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, y a todas las diferentes personas que nos están viendo y nos están oyendo. Sí, yo creo que cuando hablamos del agua, normalmente las personas piensan en las fuentes de abastecimiento, pero dejamos de un lado las otras etapas del ciclo de la gestión del agua. Y una fase fundamental es el tratamiento del agua. Y entonces siempre nos enfocamos entonces en lo que sucede río arriba, pero no en lo que está pasando río abajo. Y la realidad es que el Río de Oro es uno de los más contaminados de Colombia. El 90% de las aguas residuales de Bucaramanga y Girón son vertidas directamente al Río de Oro. Este es un proyecto, la PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales de este río, un proyecto absolutamente incontrovertible de lo necesario para la región, y de hecho fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Así que qué mejor que poderlo conversar con César Camilo, quien es ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, también con una maestría en administración de la misma universidad, y ha tenido un recorrido importante en diferentes entidades del sector público. Bueno, César Camilo fue director del área metropolitana también, y ahorita estás de gerente del EMPAS. Y pues para empezar esta conversación, cuéntanos un poco cuál ha sido el reto más grande, digamos, en el EMPAS, y cuál fue el reto más grande en el área metropolitana. Bueno, primero que todo, lo que decía Juan Pablo, lo más importante es el agua, y no solamente rasgando las vestiduras en los diferentes espacios y de acuerdo a los cargos que ustedes ostentan. Se han visto siempre que hay la pelea por el tema del páramo en Santurbán. Solo es Santurbán, los nacimientos, los ríos como el Suratá, pero aguas abajo, lo que comentabas, no se ve cómo estamos cerrando el ciclo del agua. Entonces, esta planta de Río de Oro que vamos a tratar ahorita y vamos a hablar es un hecho histórico, un pendiente histórico, pero no solamente en temas de infraestructura. Es un tema de pendientes en temas ambientales y sociales, ¿sí? Porque el Río de Oro es el río más importante de la metrópolis, del área metropolitana de Bucaramanga. Pero no solamente impacta a los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, sino también impacta la región, ya que se emboca en el río Lebrija y más allá desemboca en el río más importante de Colombia. ¿Cuál? El río Magdalena. Entonces ahorita vamos a hablar de eso, pero entrando en lo que decía Melissa, yo creo que el reto más importante es lo que tiene que ver en mi trasegar laboral. Siempre ha sido la responsabilidad y la inversión con el territorio y con los ciudadanos. Los recursos son de los ciudadanos y del territorio. Los recursos no son para quedarse en los bancos. Los recursos son para hacer gestión y mejorar una calidad de vida y el bienestar tanto de los ciudadanos como el territorio, ¿sí? Que eso es, digamos, lo que estamos hablando ahorita en lo que tiene que ver con la planta del Río de Oro. Durante estos cargos, no solamente del área metropolitana, sino antes estuve también en el INVISBU, en el Instituto de Vivienda. He generado unos programas o he enfocado la gestión en lo que tiene que ver con el contacto con la ciudadanía. Porque es que tenemos que tener la información de primera mano. ¿Cuál es la necesidad? A veces solamente nos quedamos en lo que dan los medios de comunicación, en esa información de redes, pero no sabemos lo que vive la ciudadanía. Por eso entonces hemos creado unos programas desde cada una de las entidades, como INVISBO con los ciudadanos, en el tema de las mesas de trabajo con el área metropolitana, que el área metropolitana es una entidad que, Juan Pablo, no me deja mentir, que está infravalorada. Es una entidad que debe articular y potenciar el desarrollo regional del área metropolitana, ¿sí? Porque tiene muchas aristas.
un tema que ahorita estamos sufriendo, que es el tema de transporte, un tema catastral, donde se van a generar unos recursos para que sean invertidos por temas de los municipios, y un tema que también ha manejado, que es el tema ambiental. Bueno, entonces abordemos lo que la gente quiere saber más, que es la PETAR del Río de Oro. Bueno, ¿en qué va este proyecto? ¿Qué ha sucedido? Siempre hemos hablado por más de una década sobre la necesidad de este proyecto. ¿Cómo le explicamos a las personas que nos están oyendo qué es una PETAR? O sea, ¿cómo está esta problemática y realmente cómo solucionaría este proyecto esa problemática? Una PETAR es llámese un instrumento, una obra de infraestructura que ayuda a tratar las aguas residuales y obviamente recupera las afluentes hídricas, mejora los ecosistemas, genera salubridad y además la calidad de vida y el bienestar, no solamente de las personas que están en la periferia, sino de todo el territorio y de toda la región. Como les decía al principio, en estos momentos nos estamos preocupando no solamente de dónde viene el agua y qué está pasando con el agua, pero no estamos mirando dónde la estamos vertiendo. Los ríos como el Río Oro en este momento son ríos que no son vivos, son ríos tristes. Y tenemos que volver a darle esa vida para que el hábitat, en lo que tiene que ver con la fauna, la flora y las comunidades aledañas, vuelvan a tener, una calidad de vida digna, y segundo, también que puedan tener un ambiente de bienestar en lo que tiene que ver con el crecimiento. El Río de Oro y los afluentes hídricos han permitido que los ciudadanos y que la población pueda desarrollarse. Nos han permitido que al lado de ellos pueda crecer comunidades, pueda crecer infraestructura, pero no les hemos devuelto esa importancia que tienen ellos. Entonces, lo importante es que con esta PETAR vamos a poder tratar el 99% de las aguas de la capital de Santander, que es el municipio de Bucaramanga, y el municipio de Girón, lo cual lograríamos un tema de saneamiento histórico en cuanto a que los 4 municipios que tiene el área metropolitana de Bucaramanga puedan tener casi más de un 90% de tratamiento de las aguas residuales. Yo quiero sí que nos cuentes, porque obviamente esto ha sido algo que se viene luchando por años, pero ¿qué se hizo esta vez para poder desatar ese nudo histórico de que tenía esto parado hace tanto tiempo? Claro que sí, Melissa. Como lo comentaban ustedes dos, esto viene de décadas. Estamos hablando desde el PCMB del 2008, del 2015, donde si primero se tenía una PETAR que era la PETAR Marino con la PETAR Norte en la misma ubicación en Girón. Después lo que hicieron en el PCMB del 2019 fue consolidarlas como esta PETAR Río de Oro. Y desde el 2021, con la autoridad ambiental, con la CMB, se decidió, y la EMPAS, aunar esfuerzos para que este proyecto tan importante se pudiera dar. Desde el 2021 venía la consultoría, y para el 2022 el municipio de Girón brindó las garantías como tiene que ver para una inversión pública, declarando de utilidad pública los predios, y además el gobierno nacional lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando nosotros llegamos para el año 2024, encontramos que ya se había radicado la solicitud de licencia ambiental mediante la ANLA. Obviamente no se hacía con la CMB porque hay un conflicto de intereses en cuanto a que la CMB es el mayor accionista de EMPAS. Y posterior a mi llegada, generamos un equipo técnico, lo que tú decías, para centrabar un equipo técnico y jurídico para centrabar esto y poder estar al frente en cuanto a lo que tiene que ver con la viabilidad técnica con 3 entidades que son competentes. 1, solicitamos con Aeronáutica Civil todo lo que tiene que ver con el tema de alturas, por el cono de aproximación con el aeropuerto, y además todo el tema vial, lo cual subsanamos ese paso en el mes de abril. Además, recibimos unas inquietudes o subsanaciones en lo que tiene que ver con temas de temas ambientales con la ANLA.
la cual durante un año con un equipo técnico y con la consultoría pudimos lograr esa, llámese subsanación, valga la redundancia. Y además solicitamos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que es el ente gestor del proyecto, ese concepto técnico. ¿Ya tenemos también la licencia de vivienda? No, entonces, como te decía, son tres entes relacionados. Uno es lo que tiene que ver con todo el tema de alturas y el tema vial, que es la aeronáutica, que ya se subsanó. La licencia ambiental, que es muy importante. La noticia, pues. Exacto. Juan Pablo ha estado muy ligado a todos los proyectos de Santander, esos proyectos tan importantes, y sabe que una licencia, un proyecto de 1.3 billones de pesos no es fácil, lo cual nosotros durante un año logramos poder subsanar y demostrar que se tenía la competencia para que nos otorgaran esa licencia, y estamos y esperamos que en menos de 15 días, un mes, puedes tener ese concepto técnico para poder cerrar todo lo que tiene que ver con la viabilidad técnica del proyecto. Entonces, ese concepto técnico que hace falta es el concepto del Ministerio de Vivienda. Correcto. Es correcto, y ya con eso se tendría toda la fase. Todo el paquete, llámese contractual o de planificación técnica, para poder ya buscar la financiación. Ahora, hablemos un poquito de esos estudios y diseños. ¿Cuánto costaron esos estudios y diseños y cuáles fueron los resultados? Es decir, ¿qué tipo de infraestructura se pueden esperar los bumangueses que se va a realizar? Porque en eso hay muchas tecnologías, ¿no? Claro, entonces, ¿cuáles son qué compone esa infraestructura? Cuando hablamos de vías, hablamos de unidades funcionales aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo explicamos de cuáles son esos resultados de esos estudios y diseños y cuál va a ser el mecanismo de su financiación? Claro que sí. Esta consultoría ascendió alrededor de los 11.000 millones de pesos. Okay. Y para hablar en palabras castizas y explicarle pues obviamente a la ciudadanía, va a ser un tratamiento que permite tratar el 99% de las aguas residuales de los dos municipios. ¿Sí? Va a ser un tratamiento aeróbico, lo que nos permite en el tema de olores o disminuirlos casi al 0%, igual que las plantas como el planta Salitre y la de Medellín, que están dentro de la ciudad. ¿Sí? Porque cuando nosotros realizamos las más de 20 mesas técnicas con la comunidad, se les explicaba y ellos decían, hombre, nos van a poner, qué pena, hay una planta de tratamiento donde saben qué se trata ahí, obviamente el olor, la calidad del bienestar y todo eso, y se les explicaba que ese tratamiento que se va a dar, que es aeróbico, ayuda a reducir al 0% ese tema de olores. Y les damos entonces el ejemplo de la Petral en Salitre y la Petral de Medellín, que ahorita se me escapa el nombre, que están dentro de la ciudad. Okay. Además de eso, Melissa y Juan Pablo, para que vean el tratamiento, o sea, cómo va a aumentar uno, la Petral Río Frío, que es la que trata el 100% de Florida Blanca y el 8% de Bucaramanga, que está en el anillo vial. Esta está tratando 0.5 metros cúbicos por segundo. La Petral Río Oro va a llegar a tratar 2 metros cúbicos por segundo. Okay. En su primera fase esperamos que logre, que asciende Juan Pablo alrededor de unos 600.000 millones de pesos, que logre ya un metro cúbico por segundo, donde trataría el 100% de las aguas de Girón y alrededor de un 65% de las aguas de Bucaramanga. Porque entonces el 50% que nos faltaría trataría ese 1%. ¿Por qué? Porque es que en la infraestructura solamente la primera fase contempla 2 colectores y la planta en sí, el tratamiento de esta. Pero ustedes saben que nosotros estamos sobre una meseta. Y la infraestructura que compone esta planta va a tener alrededor de 17 colectores durante 27, en una franja de 27 kilómetros, los cuales van a recolectar esas aguas residuales para enviarlas a las plantas. Y esta es la segunda fase, que es el 50% o más del 50% de lo que vale esta planta. Pero entonces eso fue lo que arrojó la consultoría. 1.
tratamiento de aguas al 99% de los 2 municipios, un tratamiento que vamos a los 2 metros cúbicos por segundo y obviamente pues cerrar el ciclo del agua que muchas metrópolis a nivel nacional y a nivel mundial no lo tienen. Pero entonces usted señala que una primera fase costaría alrededor de 600.000 millones. 600.000. ¿Sí? Eso es 4 veces más o menos el valor del anillo externo metropolitano. ¿Cómo va la gestión de recursos? Porque ahí está toda la intención y la necesidad y con todo lo que nos has contado, pues, mejor dicho, necesitamos empezar, pero ya. Pero ¿cómo vas a Claro gestión? que sí. Cuando me dijo Melissa que cómo hicimos para centrar el proyecto y todo eso, y de acuerdo a la planeación de un proyecto, pues lo que uno tiene que buscar es que sea viable. Porque nosotros en Santander, Juan Pablo no me deja mentir, y Melissa obviamente sabe todas las noticias que se sacan, proyectos que se quedan solamente en el... Sí, de acuerdo. ¿Sí? O peor que eso, como ahorita lo dijeron, pero no me voy a meter en otros temas, se ejecutan los proyectos, se sacan y están desfinanciados. ¿Sí? No se tiene una buena planeación. Entonces lo que hicimos nosotros fue fasear este proyecto en 2 fases. La primera, que es la más importante porque la planta en sí asciende a los 600.000 millones de pesos. Nosotros tenemos, como se dice, unas bajo la manga. Juan Pablo lo mencionó en el Plan Nacional de Desarrollo es el único proyecto de gran envergadura que tiene el gobierno nacional. Estamos trabajando con el DNP y el Ministerio de Hacienda esperando que en los próximos 15 días, 20 días tengamos el concepto técnico para sentarnos con ellos y mirar cuál es la financiación. Ellos esperan financiarnos aunque sea la primera fase. ¿Sí? Ok. Se tenía la primera fase. Si esto no se llega a dar, es un mensaje de volver a revivir ese río. ¿Y cómo es volver a revivir el río? Que nos unamos todas las instituciones, la gobernación, las alcaldías y obviamente EMPAS, que es el que maneja la tarifa, y además la autoridad ambiental, que es la CMB. Nosotros podemos, mediante tarifa, en un tema de endeudamiento, poder financiar alrededor de unos 150.000, 160.000 millones. La CMB está dispuesta a mirar también con todo lo que tiene que ver con la autoridad ambiental alrededor de unos 120 para lograr un 50% de esos 600.000. Pero ahí es donde tenemos que... ¿Y la gobernación cómo ha demostrado? La gobernación ha mostrado interés, pero obviamente por eso... Necesitamos que muestre compromiso. Exacto. Y sentarnos nosotros y decir, ya tenemos el cierre técnico, ¿sí? Esa es la proyección financiera, ¿cómo lo van a hacer? Pero también hay que mirar otras opciones. Y acá Pro Santander lo sabe, y yo siempre lo he dicho. Los privados saben hacer las cosas. ¿Sí? Los empresarios son los que saben hacer las cosas. Los que generan desarrollo económico, como lo que va a desarrollar esta PETAR. Pues entonces hay que mirar un tema de APPs, con empresas nacionales que tienen gran potencial, como también internacionales, como ha pasado, vuelvo y repito, en muchas plantas a nivel nacional. Ejemplo, la Salitre, ejemplo, Canoas, que ahorita lo está mirando un cierre que solamente se puede hacer por APP, por la magnitud de la inversión. Pero usted está diciendo, César Camilo, entonces, si bien le escuché que el gobierno nacional estaría dispuesto a asignarle al departamento de Santander para la construcción de la PETAR 600.000 millones de pesos, cuando las noticias que han aparecido en Vanguardia es que no nos incluyeron en el COMPES de las vías, es que también en el presupuesto general de la Nación se ha disminuido la inversión para el departamento de Santander, pero entonces usted nos estaría dando una muy buena noticia, y es que el gobierno nacional realmente va a asignarle unos recursos y que eso de esa 15 días, pues. ¿De esas dimensiones? La idea es que se defina en 15 días, en el mes de noviembre. Si bien existe un COMPES de vías, si bien existe un COMPES de agua y saneamiento básico para lo que es ahorita, estos proyectos son específicamente, y Juan Pablo que trabajó en el DNP y lo sabe, lo que se está planteando es realizar un COMPES con vigencias futuras para que se asignen los recursos en unos 5 o 6 años de desembolsos, que es lo que dura la primera fase de construcción para este proyecto. Ahí te quiero preguntar otra cosa, y es, obviamente, el impacto que tendría la PETAR del Río de Oro para el área metropolitana es muy importante, pero ¿cómo convencer a los entes territoriales y a la gobernación de que inviertan en la PETAR del Río de Oro, y que es el proyecto más importante en el que hay que invertir, y no tantos proyectos que están represados? Porque digamos que nosotros,
Creo que en esta conversación hemos mostrado realmente lo fundamental que es, pero sobre todo la buena noticia de que por fin se puede hablar sobre algo real, sobre algo tangible, no siga siendo otra promesa de cada persona que va a candidato a la alcaldía que va a jugársela por la petal del Río de Oro y al final no se logre nada. Pero cómo hacer que ese compromiso, digamos, que tú has tenido y que se ha liderado desde el EMPAS y la CMB, lo asuma los entes territoriales y lo asuma la Gobernación de Santander también. Primero, como les dije, hay que tener una responsabilidad con el territorio y con los ciudadanos. En cuanto a que esta es una obra que abarca y tiene impacto metropolitano. Por eso es importante que todos nos vinculemos, porque ¿hace cuánto ustedes han visto una obra que sea metropolitana? Siempre va a haber ese rifirrafe entre los municipios del área metropolitana, entre la gobernación y los municipios. Cuando vemos otros casos de éxito en otras regiones que se unen y hacen obras por más de 1 billón de pesos sin tener en cuenta que es que me tocó a mí o fue a mí, uno tiene que pensar en los ciudadanos y por eso es cuando se eligen. Y por eso se han hecho las mesas técnicas, existen unos convenios con el municipio de Bucaramanga, con el municipio de Girón, donde obviamente se invitan a que aporten, no es obligatorio. Pero es que uno tiene que tener una corresponsabilidad con el territorio y con los ciudadanos. Ahora, cuando se habla de articulación, digamos, uno diría, oiga, qué importante es pensar precisamente en los ciudadanos y que cada una de las entidades confluya y aporte, pero no podemos negar que hace 4 años se intentó hacer esto. Ajá, muy importante. Donde la gobernación, todos estaban listos para firmar, el EMPAS, la CMB, y la conclusión fue que el EMPAS se fue por su lado con la CMB y firmaron un convenio y en los estudios y diseños por aparte y dejaron por fuera incluso hasta el gobierno nacional. Entonces, digamos, ¿cómo volver a recobrar esa confianza con esas entidades cuando en ese momento que se tenía la oportunidad no se logró? Y adicional a eso, mucho antes también perdimos la oportunidad del acompañamiento técnico de KfW, que fue la agencia de desarrollo alemana que venía acompañando, y ahora hace poco, pues Melissa lo mencionó. Oiga, Pereira ya arranca la construcción de la PETAR, que es algo pues muy importante, y eso que arrancó Pereira es producto no de hace unos años recientes, sino de todo un proceso de posiblemente de más de una década, donde han venido madurando el proyecto que finalmente lo lograron. Entonces, nosotros hemos tenido muchas limitantes o tropiezos en la construcción y en el avance de este proyecto. ¿Cómo hacemos para que realmente demostrarle a la ciudadanía que este proyecto sí está bien concebido, que hay garantías, que se hizo con mucha rigurosidad, e invitar a las diferentes entidades a que se unan? Claro, eso es muy importante, Juan Pablo, y primero que todo, para recuperar esa confianza debe haber una seguridad institucional. Seguridad institucional, como lo dices, desde la parte técnica, donde las entidades competentes, en este caso la de mayor envergadura, que son la ALA y el Ministerio de Vivienda, están avalando un proyecto que está bien constituido y estructurado técnicamente, ¿sí? De sus diferentes componentes: ambiental, social, jurídico y obviamente técnico. Pero eso sí es importante. Acá debe existir una voluntad de articulación, que lo decías. Porque no podemos estar en que no solamente las instituciones, sino los diferentes actores, los parlamentarios, los mismos ciudadanos, estén casi siempre, y eso ha pasado no solamente con la PETAR Río Oro, sino muchos proyectos, tirándole la piedrita, y mirarles cómo hacemos para que no salga, en vez de mirar cómo hacemos para que se haga realidad, porque volvemos a lo mismo. Tenemos una estructuración, unas necesidades en temas viales, en temas deportivos, en todo lo que tema de desarrollo regional, y lo que hacemos es dejarlos encabetados. ¿Por qué? Porque siempre encontramos piedras en el zapato. ¿Qué se hizo desde EMPAS? Desde que llegué, como lo comentaba a Melissa, un equipo técnico donde se hizo la revisión de esa consultoría, se amplió la consultoría en cuanto a que tenía solo la inversión que era 1.2 o 1.2. Lo que nosotros hicimos fue, venga, facémoslo, miremos cómo lo podemos hacer
realidad. Pero hemos encontrado también muchos tropiezos en temas de parlamentarios, en temas de todo, de que denos información, es que esto está mal, es que esto valió mucho. Hombre, lo importante es que se dé, que se haga, ¿sí? Desde que tenga el aval de las entidades competentes, miremos cómo lo podemos lograr. Por eso, además de eso, pudimos sentar al municipio de Bucaramanga, al municipio de Girón, donde firmamos unos convenios, les mostramos la información para que ellos supieran cuál es el alcance de esta consultoría y que podamos hacer realidad esta obra tan importante. Ahí te quiero preguntar algo y es sobre todo para la ciudadanía y para que podamos tener un mapa claro. El proyecto cuesta 1.3 billones de pesos. Digamos que logremos la buena noticia de que el gobierno nacional pague la primera fase, que son 800.000 millones de pesos aproximadamente. ¿Cómo tienen ustedes proyectado el resto de la financiación? Ahí es donde yo te decía que hay que mirar las diferentes estructuras. O sea, digamos en porcentajes, como que tú me digas, en este territorio, no sé, alcaldías tanto, no tanto, pero tanto porcentaje, gobernación tendría que asumir tanto, lo privado, porque también lo privado te tiene que comprometer. Exacto, ahí es donde toca mirar entonces el tema de las APPs. Nosotros esperamos lo que tiene que ver con el gobierno nacional, las alcaldías y los entes públicos, lograr un 60% de la inversión y un 40% donde venga un privado, obviamente por medio de una APP y después con la operación de dicha planta pueda hacer realidad esta obra. Porque es muy difícil y no se ha visto en el territorio nacional, o bueno, sí se ha visto, pero obviamente en Cundinamarca o en Antioquia, donde la misma de recursos públicos han colocado. O en Pereira, lo vimos ahorita en... Pero entonces hay que mirar el tema de cómo se puede hacer esas APPs para que se haga realidad. Yo pienso que es importante la ciudadanía mostrar ejemplos pequeños, porque la gente dice, Medellín, ellos siempre lo hacen así, Barranquilla, ellos siempre. Pero una ciudad como Pereira, que pues es una ciudad intermedia pequeña, pues también lo han logrado, logrando entender cuáles son los grandes proyectos de la ciudad. Y creo que ese liderazgo, digamos que junto con Pro Santander, Cámara de Comercio, en Vanguardia, nos hemos comprometido a tratar de visibilizar en la ciudadanía, y por eso te pregunto, digamos que de la forma más clara, y te preguntaba Juan Pablo, venga, ¿qué hace una planta de tratamiento? Pues porque es que lo que necesitamos es que la ciudadanía entienda la importancia de los proyectos. O sea, estos no son proyectos sacados del sombrero, son proyectos que van a impactar a una cantidad de gente que llevan décadas esperando que se hagan realidad y que no podemos perder las oportunidades. Por ejemplo, si llegáramos a tener noticia en 15 días que el gobierno nacional va a poner 800.000 millones de pesos, como lo decía Juan Pablo, pues eso es una gran noticia y que nosotros no podemos perder la oportunidad de tener la primera fase y no tener la voluntad política o la voluntad, digamos, de la empresa privada para lograr el resto de la financiación. Y es un mensaje que también se lo decía el gobierno nacional. Sea 500.000, sea 600.000, sea el billón, sean 300.000, pero es que Santander se ha visto rezagado en las inversiones del gobierno nacional. Entonces necesitamos que volvamos a estar en el foco del gobierno nacional, que aunque sea 300.000, 200.000 y mirar cómo cerramos, como les decía, con un endeudamiento de EPAS contra la tarifa, con la CMB, mirar un tema APP, pero tenemos que colocar esa primera piedra y empezar. Si no, nos vamos a quedar siempre con los proyectos y unas deudas históricas que al día de hoy no se han hecho realidad. Ahora, ahí, César Camilo, hablemos de tiempos, cronograma, fechas. Entonces, ¿cuándo se tendría el visto bueno del Ministerio de Vivienda? 2, ¿cuándo se tendría respuesta realmente del gobierno nacional? ¿Cuándo realmente podemos los santanderianos ver la primera piedra de construcción de la PETAR? En fin, pongámosle fechas a esto. ¿Cómo ve ese horizonte? Sí, nosotros, como les decía, en alrededor de unos 15, 20 días tendremos el concepto técnico. Además, también esperemos que en el mes de noviembre ya tenemos la decisión final de cuánto va a aportar el gobierno nacional. Con eso ya hacemos la estructuración financiera para la primera fase, para esperar de acuerdo al saldo que falta, o si es su totalidad, muchísimo mejor, porque nos queda más facilidad todo el tema contractual. Y esperamos, si sea eso, tener los recursos del gobierno nacional ya autorizados para el segundo semestre del 2026, colocar la primera piedra. Porque todo el primer semestre estaríamos todo el tema contractual, mirando cómo se va a hacer la contratación y obviamente si van a salir otros modelos de financiación en lo que tiene que ver. Segundo semestre 2026 empezaríamos. Ahí te quiero preguntar algo también y porque es importante.
y la responsabilidad que tiene la ciudadanía también de tratamiento de las aguas, digamos, de cuidar nuestros ríos. En informes que hemos hecho en Vanguardia, y una vez escuchaba a la familia Gabaza decir que antes había pesca, que el caudal era mucho más alto, que el río era divino. Total. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento empieza a deteriorarse de esta forma hasta llegar a lo que es hoy? Ese es el comportamiento de los ciudadanos y eso tenemos que ser claros y nosotros hemos sido los culpables en toda esa contaminación de las afluentes hídricas y también en todos los temas de los recursos naturales. La falta de educación ambiental, la conciencia ciudadana, la responsabilidad ciudadana con el territorio no se está dando. En cuanto a que pensamos que los inodoros o las alcantarillas son basureros y no son basureros. Esos sistemas están acostumbrados o fueron hechos para recibir todo el tema hídrico, solamente agua, lluvias o aguas residuales, pero no para pañales, colchones, ropa, papel higiénico, Toallas higiénicas. bolsas, Sí. todo lo que puedan haber, son toneladas. Vanguardia nos ayuda a nosotros. Una cortada y lo que salía de las alcantarillas, nosotros éramos aterrados. Toneladas mensuales, toneladas estamos hablando. Cuando lo único que nosotros deberíamos encontrar es que pasaran las aguas residuales y las aguas lluvias. ¿Cómo identificar esos hogares que están haciendo eso y poder generar alguna sanción? Sí. O menos que adicional a eso? barrios, digamos, Sí, tienen más sí. problema con el tema para poder ayudar de una u otra forma a esa conciencia. Identificarlos puntualmente es difícil. De pronto sí se identifican en unos lugares donde es el foco mayor, donde encontramos obstrucción, digamos lo que tiene que ver ahí en el deprimido de al frente del hospital, se me olvidó ahorita ya de tanto que lo he nombrado, y varios lugares del área metropolitana de Bucaramanga. Pero más que eso, podemos decir en cuanto, digamos, al comercio, los vendedores ambulantes. Cogen el aceite, cogen todos los residuos y ¿qué hacen? ¿Cuál es su caneca? Las alcantarillas. Nosotros hemos creado desde EMPAS una sombrilla institucional en el tema social para poder llegar a los ciudadanos. Tenemos EMPAS en tu comuna, que vamos, socializamos, concientizamos a la gente, llevamos nuestra oferta institucional para que sepan, uno, qué hace EMPAS y dos, para que vean cómo es el comportamiento. Y en esa sombrilla tenemos un programa que se llama Red Sostenible, donde vamos donde el microempresario, las tiendas y les decimos, oiga, venga, uno, el aceite no es para botarlo, los residuos sólidos van en la caneca y todo. ¿Por qué? Porque es que siempre lo sacamos y lo que hacemos es, lo que no está en las bolsas y podemos tenerlo, entonces va al alcantarillado. Ahora, estoy absolutamente seguro que hay gente que nos está escuchando, que vive en una comunidad, que vive en un conjunto residencial, que tiene incidencia en un colegio, en un hospital, en fin, que quiere poder generar pedagogía Ajá. al interior de esas instituciones para que haya un mejor comportamiento de cómo manejar ese tipo de residuos. ¿A dónde pueden comunicarse? O sea, ¿cómo se pueden contactar con el EMPAS de pronto para tener un acompañamiento o alguna persona que les pueda dar una charla, en fin? Nosotros tenemos un sistema de comunicación en lo que tiene que ver con los ciudadanos en atención al cliente, con una línea que la pueden encontrar en nuestra página web. Además tenemos las redes sociales que generamos también interacción. Si ustedes se dan cuenta, pero nosotros tenemos un equipo 24/7 que está pendiente de las necesidades y las solicitudes del territorio. Yo creo que en los últimos 2 años no ha pasado, o llámese que se rebose un pozo o que haya un inundamiento de alguna zona que dure más de 2 horas o 3 horas. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo competente y tenemos también una infraestructura, una maquinaria para poder realizar eso. Entonces, Juan Pablo, el mensaje que es que se comuniquen con nosotros. Nosotros en temas de jóvenes, ¿sí? De niños, tenemos un programa que se llama Guardianes del Futuro, donde vamos y realizamos esas charlas colegio por colegio. Hemos intervenido en el área metropolitana más de 50 colegios. Además, una cosa importante, ya me lo han nombrado, que es una planta de tratamiento para que entrene a la ciudadanía, y Melissa también digo, que es para que entrene a la ciudadanía. Tenemos un programa que se llama Todos Somos EMPAS, donde hemos llevado a más de 120 grupos a conocer la planta de Río Frío. Que sepan cómo es. Colegios, juntas de acción comunal, empresas, Sí. ediles, presidentes de junta de acción comunal, que sepan dónde se está tratando y por qué es tan importante esto.
creo que es de uno de los programas con Guardián del Futuro y En Paz en Casa que más nos piden. Todos quieren conocer la infraestructura de lo que tiene que es una planta de tratamiento. Ahí tía, quisiera que nos cuentes una cosa, mucha gente no sabe, pero aquí el sistema de alcantarillado cumple una doble función. Aparte del tratamiento de las aguas residuales, también en el tema de la erosión. Cuéntanos un poco, digamos, que cómo es este sistema y cómo ha ayudado a mitigar la erosión del área metropolitana. Obviamente ha compactado la tierra, el territorio, y si hay un tema que lo decía ahorita, que esos 17 colectores que van a estar en esos 27 kilómetros van a estar en todas las carpas de Bucaramanga. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, la planta, todo el mundo me pregunta y pues me dice, venga, pero es que solamente la planta y 2 colectores valen 600.000 y la otra plata. Los colectores, porque ustedes saben cómo es hacer obras de infraestructura en la escarpa de Bucaramanga. ¿Eso que ayuda? Obviamente a compactar el territorio, a generar una estabilidad y también luchar por una problemática que se ha venido viendo en estas comunas como la 4 y eso que es la minería ilegal. Entonces, esa minería ilegal que afecta el territorio porque afecta la erosión y lo que está haciendo es generándonos unos huecos debajo, afectando los sistemas de servicios públicos y afectando obviamente toda la infraestructura de la capa de las ciudades y puede generar obviamente una problemática a largo plazo. Ahora, César Camilo, ustedes han mostrado pues este tipo de programas de cultura ciudadana, de cómo mantener las alcantarillas limpias, pero el último informe de competitividad de ciudades que fue publicado recientemente por el Consejo Privado de Competitividad y que señala al área metropolitana de Bucaramanga como la 6ª aglomeración, ciudad más competitiva, también evidencia unos retos muy importantes en la cobertura de alcantarillado. Ocupamos el puesto número 19. ¿A qué se debe eso? ¿Y cuáles son esos proyectos de ampliación de la cobertura de alcantarillado en el área metropolitana y en los municipios de influencia del EMPAS? Sí. Uno de los proyectos más importantes en lo que tiene que ver con la expansión de la prestación de servicio de alcantarillado es la PETA Río Oro, porque nos va a permitir que obviamente podamos tratar más aguas y ahí ya se están generando unos proyectos que es en el anillo vial, margen derecho, margen izquierdo, el ERO, que es el que va a conducir todas las aguas en lo que tiene que ver la margen izquierda de Girón y el municipio de Bucaramanga, que lleguen a la planta. Y además hemos generado y estamos invirtiendo anualmente más de 25.000 millones en proyectos solamente de expansión, Juan Pablo. Hay una política que se ha generado. Si bien las empresas de servicios públicos o las entidades públicas no podemos invertir donde no esté legalizado y en temas rurales, EMPAS ha estado presente mirando cómo podemos desde la consultoría, desde los diferentes estudios, poder llevar ese servicio de alcantarillado. Porque es que les voy a decir una cosa, y acá en el tema empresarial y en el tema de comunicaciones, Melissa y Juan Pablo, siempre piensan que el desarrollo de la región está basado al agua, pero el agua en lo que tiene que ver de suministro. Pero quien da la primera disponibilidad para que se desarrolle un proyecto, llámese industrial, residencial, es el alcantarillado. Ajá. La empresa Alcantarillado de Santander, EMPAS, que es la empresa competente en el territorio metropolitano, es la primera que da la disponibilidad. Con esa disponibilidad ya pueden ir al acueducto a solicitar su disponibilidad de agua. Entonces, eso nunca lo digamos. Y siempre estamos ligados, es que tiene que ser, es el agua, solo el agua. Pero el alcantarillado, el saneamiento básico, la salubridad, ¿dónde está? Estamos mirando, y lo decías ahorita, el tema de la erosión. El cambio climático no es un mito, es real. ¿Cuál fue la última pandemia en temas de qué? De salud. Y si no se genera una salud, si no hay salubridad, si no hay alcantarillado, donde podamos verter las aguas residuales, obviamente eso va a generar mucha mortandad más adelante. O sea, ¿cuál sería el impacto, digamos, si esta obra de la PETAR nuevamente se volviera a retrasar por falta de recursos?
¿no? Un impacto con no solamente, como les digo, en temas de la prestación del servicio del alcantarillado, un impacto ambiental y social muy grave, porque vamos a seguir contaminando las afluentes hídricas donde hay algunas actividades de comercio, como digamos la pesca, como le decían ahorita, río abajo de Lebrija, que hay un proceso judicial porque ahorita no sé por qué se está afectando. Entonces, ¿quiénes están ahí vinculados? Todas las alcaldías, la Corporación de la Meseta, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, todas las entidades competentes para mirar qué se puede hacer para poder descontaminar ese río. ¿Cómo se descontamina el río? Generándole oxígeno. ¿Y cómo le devolvemos el oxígeno? Construyendo la planta Río de Oro. Ahora, aquí volvemos a la petar, un poco sobre la gran importancia de este proyecto. Y mucha gente que nos está escuchando dirá, oiga, pero ¿será que eso se va a generar un aumento de la tarifa Importante. que las personas pagan por el alcantarillado? ¿En cuánto sería? Yo tengo que temer porque ha habido unos aumentos significativos en gas. En gas, por ejemplo. La factura ha aumentado astronómicamente. ¿Será que los hogares ahora tienen que temer del aumento que venga del alcantarillado? No es temer, es obviamente en la composición tarifaria del alcantarillado. Hay un tema que es el costo de tratamiento de las aguas y de operación. Tiene que aumentar porque se va a tratar las aguas y es normal que eso ayude a todo lo que tiene que ver con la prestación de servicio alcantarillado. Pero es un tema que va a ser prorrateado y obviamente lo que siempre se busca es no afectar el bolsillo de los ciudadanos. Que se aumente lo normal de una tarifa en lo que tiene que ver con el territorio nacional, pero que no afecte a las familias metropolitanas. Ahora, en esto del agua que hemos hablado, porque usted señala, por ejemplo, que mucha gente piensa es que para que un desarrollo primero el agua o que ese enfoque sobre todo en aguas arriba, pero no aguas abajo, en fin, vemos muchos actores, ¿no? Entonces se habla del acueducto, de la ESAN, de la Piedecuestana, de Ruitoque, el EMPAS, en fin. ¿Usted cree que hay muchos actores en la prestación del servicio público, de los servicios públicos en el área metropolitana? ¿Cómo podríamos un poco mejorar esa coordinación entre esos actores? Para mí sí hay muchos actores y es en el único lugar, en la única región que sucede eso. Ustedes van a otros lugares y siempre está la AA, la AAA y todo eso, pero ¿por qué esto no es malo? Esto no es malo en lo que tiene que ver nuestra área metropolitana, pero sí a un dicho que es zapateros tus zapatos, ¿sí? El acueducto es el dueño de las redes de acueducto y tiene que estar y visionar cuál es la expansión en lo que tiene que ver con el sistema de acueducto. El alcantarillado, las redes le pertenecen a la CMB que las tiene operando EMPAS. Y nosotros somos los que tenemos y por eso estamos haciendo las obras y la inversión para hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Los municipios y la idiosincrasia del pueblo santanderiano siempre quiere tener el poder, ¿sí? Trabajar es desde lo particular y obviamente no desde lo grupal. Entonces empiezan a crear diferentes empresas para mirar entonces yo cómo manejo mis servicios. Y eso obviamente lo que afecta es el qué, la ciudadanía, y vuelvo y repito, y el territorio. ¿Por qué? Porque entonces de esta parte a esta parte la maneja X, de esta parte a esta parte la maneja Y. Y entonces cuando se va a prestar el servicio de mantenimiento, no se puede realizar porque es que eso es suyo, esto es mío, y no se hace. Entonces, no es malo desde cómo se concebió, pero lo importante es generar una sostenibilidad donde está la empresa de servicios públicos que presta el acueducto y el alcantarillado por medio de EMPAS. Así, obviamente, va a funcionar y va a generar un trabajo articulado en lo que tiene que ver con el crecimiento y la expansión para nuevos usuarios, que eso es lo que se busca. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero yo tengo una pregunta, César Camilo, y es, listo, se logra construir la planta de tratamiento, ¿sí? La PETAR. ¿Cuál es la responsabilidad de la ciudadanía para que no estemos después en
en el mediano plazo otra vez requiriendo acciones de la ciudadanía. O sea, ¿qué nos tenemos que comprometer como ciudadanos para que estas obras sean efectivas realmente? Tiene que haber una corresponsabilidad con el territorio y eso invito a todos los ciudadanos y siempre lo he dicho en los diferentes barrios y las comunas donde he ido. El sueño del ser humano siempre es tener su techo propio y eso obviamente es lo mejor porque en el techo propio el ciudadano así tenga, son 4 miembros de la familia, con una guaparela y un palo viven en 4 y tienen su techo y mañana mirará Dios que dispone. Pero tenemos que hacerlo sostenible, porque es que estamos construyendo en cualquier montaña, en cualquier escarpa, y lo primero que tiene que llegar es mirar cómo está la disponibilidad de servicios públicos. Entonces la corresponsabilidad debe crecer el territorio, pero sostenible, con las entidades competentes, mirar dónde podemos asentarnos. Lo decía al principio, el río nos dio la oportunidad y no solamente en el área metropolitana, sino en todo el territorio colombiano y en el mundo, donde se han asentado comunidades, donde han crecido ciudades. Ustedes ven las ciudades más importantes y todas tienen un río. París. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo permite. Pero ¿cómo podemos y cómo tenemos responsabilidad con el territorio? Entonces es mirar cómo crecemos, cómo los ciudadanos, cómo crecemos en lo que los nuevos ciudadanos que van a tener, sea viviendas o desarrollos. Y lo otro es el tema de educación ambiental. ¿Cómo estamos disponiendo los residuos sólidos? ¿Sí? Que cuidemos el sistema del alcantarillado. El sistema del alcantarillado es el único que no se ve y que no se puede cortar. Pero vuelvo y repito, es el que da el inicio para un nuevo desarrollo. Bueno, pues son este tipo de conversaciones que nos demuestran que los proyectos de infraestructura son mucho más allá que cemento, sino también generación de confianza, generación de cultura ciudadana y muy valioso. Responsabilidad ambiental y social, Juan Pablo. Así es, y poder ver el agua realmente en su integralidad del ciclo de su gestión, ¿no? Así es. Y yo creo que el agua es sin duda un eje estructurante del desarrollo del departamento de Santander y este tipo de proyectos nos muestran que hay unos avances importantes en ese sentido. Es muy importante y lo decía ahorita Melissa, tenemos que darnos cuenta que ya logramos un éxito, un resultado en tener con ese concepto viable del ministerio, en tener un cierre técnico. Con ese cierre técnico ahí donde tenemos que vincularnos, entonces salir con los empresarios, lo que tú dices, los ciudadanos, las entidades. Oiga, ¿cómo lo hacemos realidad? Pero hagámoslo realidad. No lo veamos como esa obra, como se dice, ese cemento, esa primera piedra, sino miramos cómo vamos a devolverle esa sostenibilidad, no solamente económica, porque va a dar un desarrollo económico, sino ambiental y social al territorio y a los ciudadanos. Bueno, César, no, un gusto haberte tenido acá hablando del Apetar del Río de Oro, que esperamos sea una realidad muy prontamente y esperamos también que a través de este podcast y de las notas de prensa que hayamos alrededor de esto, pues estemos contribuyendo a que la gente entienda cuál es la importancia de este Apetar, cuánta gente realmente se va a impactar y que necesitamos hacerlo y hacerlo ya, porque realmente hay unos riesgos grandes entre más tiempo pase para ejecutarlo. Síganos en las redes sociales de Vanguardia, de ProSantander, en Spotify y YouTube, donde podrán encontrar otros episodios de este podcast por Santander.